En Hebreos, el capítulo 13, y fijemos nuestra atención en el versículo 4. Hebreos 13, 4. ¿Lo leemos todos? Dice así: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Amén. Vamos a orar. Nuestro amado Dios, nuestro Rey y nuestro Padre, estamos en este lugar congregados en la comunión de los santos, porque, Señor, queremos proclamar tu gloriosa majestad, tu soberanía en nuestras vidas y en el universo entero. Estamos aquí porque tú nos has convocado, Señor, para también ver el rostro de nuestros hermanos y saludarnos los unos a los otros. Pero también hemos sido convocados para proclamar el Evangelio, para proclamar tu voluntad, particularmente el tema que hoy nos ocupa, que el mundo sepa cómo ves tú el matrimonio, que nuestros hijos aprendan cuáles son sus responsabilidades y sus privilegios, para que en el futuro, cuando ellos piensen en su matrimonio. Estamos aquí, Señor, porque queremos ser instruidos a través de tu palabra. Queremos hacer tu perfecta voluntad, ayudados por tu palabra y por tu Espíritu Santo. Por eso te pedimos que tú hagas que nuestros corazones sean dúctiles y maleables a tu palabra, y que, Señor, no seamos oidores olvidadizos, sino que saliendo de aquí, Señor, salgamos resueltos a vivir haciendo tu voluntad. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Volvemos entonces a nuestro tema de los 10 mandamientos, y estamos con el 7º mandamiento: no adulterarás. Y como ustedes habrán notado, estamos hablando del matrimonio, y en apariencia son dos cosas distintas. En los 10 mandamientos dicen no adulterarás, y nosotros comenzamos hablando del matrimonio. Pareciera ser que no hubiera relación con el tema. ¿Por qué lo hacemos? Hay dos razones principales. La primera de ellas, porque el matrimonio no escapa dentro de las enseñanzas de las Escrituras, porque ahí está. Luego, ahora o mañana o después tendríamos que tomar este tema. No podemos soslayarlo. Y la segunda razón es: ¿qué ejemplo tenemos? Cuando uno revisa los sermones de los padres, los cuales yo los invito, vean ustedes que ellos también enseñaron sobre esto. También enseñaron sobre los 10 mandamientos. Y cuando tomaron este pasaje, cuando hablaron del 7º mandamiento, se refirieron precisamente al matrimonio. Lo mismo hicieron nuestros padres espirituales de la Reforma. Esto se empezó a desviar en el siglo XVII y XVIII, cuando entonces se cambió el término santidad por ética o moral. Incluso hoy en día hacen una división, una diferencia entre ética y moral. Pero etimológicamente hablando, ética y moral no son más que sinónimos. Ética es el término griego, ethos, mientras que moral es el término latino, pero ambos se refieren a lo mismo. Pero hay una tercera razón que está dentro de las mismas Escrituras. Es que estos son asuntos de la cotidianidad. Son parte de la vida diaria. Y miren ustedes este versículo que lo leímos. Está dentro de actividades normales de la actividad humana, porque empieza comenzando con esta exhortación el escritor: permanezca el amor fraternal. Una distintiva entre nosotros debe ser el amor entrañable, que nos tengamos los unos a los otros. Y si seguimos leyendo, ¿sí?, después habla de la hospitalidad.
Hoy ya nos quitaron ese privilegio los hoteles. Antiguamente no había eso. Los hermanos eran hospitalarios. Y esto es parte de la cotidianidad. Si el Señor pone enfrente de mí esa oportunidad de darle hospedaje a alguien, pues yo debo darle hospedaje. Acordaos de los presos. ¿Sí? Entonces, vean, son asuntos de la vida cotidiana. Y luego habla del matrimonio, porque es parte de la vida cotidiana. Y luego sigue adelante en el versículo 5. Vuestras costumbres, cómo te conduces, cómo vives, y así sucesivamente. Entonces el tema del matrimonio es un asunto normal dentro de la vida humana. Ya no hablemos de la vida cristiana, sino dentro de la vida humana. El problema es la caricaturización horrible y deforme que ha hecho el pecado actualmente del matrimonio. A mí me sorprende, me dejó sorprendido escuchar parejas, matrimonios jóvenes de profesionistas mencionarme que no son casados, que viven en concubinato. En mi perspectiva, yo pensaba que eso solo lo tenían las personas poco instruidas, etc. Esa era la imagen que yo tenía. Sin embargo, es alarmante, ¿sí? Es alarmante ver el número, ya no digamos de uniones, ya no matrimonios, de uniones, que lo hacen de esa manera. ¿Sí? Dicen, no, el papel no tiene ninguna importancia, y cosas por el estilo. Y no se diga el matrimonio, que lo reducen únicamente al acto conyugal. Entonces, porque está aquí en la Escritura, nosotros tenemos que tomar. Un escritor de un ensayito muy pequeño, un librito que se llama Insight, Authority and Power. Visión, autoridad y poder. Habla de la visión que debemos de tener como esposos, como padres, como jefes, como líderes, como etcétera. Pero de entre todo ese ensayito hay una frase que viene al caso para lo que estamos tratando hoy. Dice: en las Escrituras, hablar de santidad significa hacer la voluntad de Dios. En eso consiste la santidad, hacer la perfecta voluntad de Dios. Y el reduccionismo en el que ha caído esta palabra, santidad, ha sido en un mero y vivo moralismo. No fumes, no tomes, no esto, no lo otro, puros noes. Bueno, también hay moral en la vida cristiana, por supuesto, pero no podemos reducir la santidad a mero moralismo. La santidad abarca la totalidad de nuestras vidas. Y en el tema que hoy nos ocupa es el matrimonio. Los que ya somos casados debemos ser ejemplo para los matrimonios jóvenes. Que ellos puedan ver en nosotros, ya iba a decir los viejos, pero no me queda todavía esa palabra. Que ellos puedan ver en nosotros, en el buen sentido de la palabra, un modelo de fe, como decía el apóstol Pablo, ¿sí? Sed imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. Que estos matrimonios jóvenes lleguen a madurar de tal manera que ellos mismos también se conviertan en ejemplo y reto de fe para nuestros adolescentes, que quiero suponer no tienen novia, ¿verdad? Porque no existe en las Escrituras la palabra novia, no existe. En algún momento hablaremos de esto, ¿sí? Hablaremos del noviazgo. Pero quiero advertir de una vez a los jóvenes que cuando hablemos de noviazgo no habrá prácticas de laboratorio ni tareas. Pero veremos desde la perspectiva escritural cómo debemos de abordar este tema. En la exposición anterior veíamos que Dios ha instituido el matrimonio
no es una invención humana, ni es una urgencia hormonal. Dios estableció el matrimonio. Ahí está, desde Génesis. Y desde Génesis vemos que Adán y Eva, dice, y Adán conoció a Eva. Pues ni modo que le dio su retrato. Es una forma es eufemismo, ¿cómo diríamos? Eufeménica. Eufemística. Gracias, hermanos. Eufemística. De decir, tuvieron relaciones sexuales. Pero no vemos ahí morbo ni cosas raras, ni porque son parte de la vida cotidiana, cuando éste se lleva en santidad y en los términos que Dios ha establecido. ¿Sí? Lo horrible lo vemos después de la caída. ¿Sí? El cínico que dijo, que llevó a dos mujeres, a Ada y Sila. ¿Sí? Porque nuestro padre Adán no fue así. Pero este dijo, sí, miren, Adán traía a dos ahí, parecía Pancho Villa, con sus dos esas a la orilla. Y de una manera cínica dice que su antecesor anterior había sido castigado por esto, pero para mí, dice, si él 7 veces fue así, yo 1000 veces creo que dijo que sería perdonado. Entonces, el matrimonio no es una invención humana, no es una necesidad fisiológica simplemente. Es una vocación divina. Mencionábamos en la primera participación que Dios nos ha llamado al matrimonio. El estado perfecto del hombre y de la mujer es el matrimonio. Así, pues alguno me dirá, hágame la efectiva. Yo no sé por qué razón esto no se ha cumplido, pero es la Escritura la que así lo dice. Y que entonces tenemos papeles específicos como esposos y papeles específicas como esposas. También hablamos de que Dios ha santificado el matrimonio. Él tiene en un concepto especial el matrimonio y protege y guarda el matrimonio cuando vivimos de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Recuerdan cuando le falló la fe a Abraham? Le dijo a Sara, hijo, hazme este favor, me van a matar, ¿sí? Dile que no eres mi esposa, que eres mi hermana, ¿sí? Y nosotros luego dicen, pamearé. Pero ¿qué vemos de Escritura? Les estorbó. Y lo mismo pasó con los patriarcas. ¿Y por qué no decirlo de nosotros, hermanos, como humanos? ¿Qué varón o qué mujer no ha sido tentada en algún momento de su vida? Oh, maravillosa gracia de Dios que nos ha preservado. Si nosotros queríamos ir, el Señor nos detuvo, porque Él ha santificado el matrimonio. Y esa es la seguridad de nuestro matrimonio. Cuando las cosas son hechas conforme a Dios, Él va a guardar ese matrimonio. Cuando lo hacemos conforme a las Escrituras. Porque la Escritura dice, lo que Dios juntó, entonces, hermanos, ahí está nuestra seguridad. En eso radica la seguridad del esposo para con su esposa. Y en eso radica la seguridad de la esposa para con su esposo. Sabe que hay un Dios que va a mantener su matrimonio. También mencionamos que Dios ha bendecido el matrimonio. No se puede pedir bendición donde no se ha seguido la palabra de Dios. Y donde no hay bendición es lo contrario de bendición. El hombre y la mujer nacieron para vivir en matrimonio. Ese es el estado natural. Allá llegará su hija de 2 años, su hijo de 5 años. Ay, pero está de chiquitita mi niña. Pero va a crecer. Va a crecer. Y va a llegar el momento que no le va a pedir permiso. Papá, ¿me das permiso de tener novio? Papá, ¿me das permiso de tener? No. Nos van a comunicar, me voy a casar. Va a
llegar ese momento, hermanos. Incluso como padres, ni siquiera a veces estamos preparados para ese momento cuando nuestros hijos nos dicen su deseo de casarse. ¿Cómo? Mi chiquitito, mi chiquitita siguen siendo nuestros niños. Pero debemos entender que es el curso normal de la vida. Decíamos, solo Dios puede hacer las excepciones. De modo que cualquier otra relación conyugal fuera del matrimonio es maldita ante la presencia de Dios. Yo lo sé, hermanos, suena fuerte, pero mi único compromiso es declarar la palabra de Dios. Y si Él lo dice, yo lo tengo que repetir. Y a esto le llama adulterio. Y eso es lo que está el Señor prohibiendo. El séptimo mandamiento dice entonces, no adulterarás. Y hablamos, si lo recuerdan, dijimos que el matrimonio es un compromiso mutuo. Hablamos que también de ese compromiso mutuo nos llevaba a una fidelidad mutua. Y un tercero, a un amor mutuo. Exclusividad mutua. Que parece decir lo demás, pero no está de más, hermanos. ¿Sí? El esposo no se alquila. La esposa no se alquila. No se presta. No se presta el esposo. Ay, qué cosa está diciendo el pastor, dirán. Existen en la sociedad esos fenómenos, hermanos. Es más, desde la Escritura lo vemos. ¿Se acuerdan? Que una mujer alquiló a su esposo por unas mandrágoras. No conozco las mandrágoras, pero aquí serán pasitas o dátiles o algo, y ya por eso lo alquiló. ¿Sí? Dame las mandrágoras de tu hijo, por si te las doy, pero que tu esposo duerma conmigo esta noche. Está en la Escritura, pero no está aprobado por la Escritura. Eso tenemos que verlo. No está aprobado. Entonces es una distintiva del matrimonio, la exclusividad. Pero también, avanzando sobre esto, tenemos que decir que el matrimonio tiene otra dimensión también muy bonita. Que el matrimonio debe ser visto como una comunidad de fe. ¿Qué quiere decir esto? Miren, el hombre tiene un credo, la mujer también. El hombre cree en algo, la mujer también. Puede que sus creencias sean distintas, pero al fin y al cabo tienen un credo. ¿Y qué dice Amós 3:3? ¿Sí? ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Es el primer punto. Entonces, no puede haber una comunidad de fe entre un cristiano y un no cristiano. No hay, hermanos. Es terrible, hermanos. Los testimonios que como pastor yo he recibido y he visto, hermanos, no hay esa comunión. ¿Qué les cuento? Si ustedes tienen experiencia en eso. ¿Sí? Ahí está. Entonces, si ambos difieren en la fe, si cada uno cree en forma distinta, iniciarán entonces las distensiones. Por ello, la exhortación del Señor es y seguirá siendo: no os unáis en yugo desigual. ¿Sí? Ahora vean, ¿a qué exponemos a nuestros hijos? ¿A qué exponemos a nuestros hijos? ¿Con quiénes pasan el 90% de su vida? Con paganos de la prepa, de la secu. Bueno, hay hasta niños que empiezan a dudar si Dios creó el universo. Hasta les cambian la terminología. Aquí les hablamos de la creación, allá les hablan de la naturaleza. Y así sucesivamente, hermanos.
Entonces es una presión bárbara. La televisión, los libros que les dejan de leer, hermanos, en fin, etcétera. Los libros enseñan, no son neutrales, ¿sí? Espero que a nuestros jóvenes no les dejen leer por ahí a Saramago, ¿sí? A Coelho, ¿sí? A Coelho, de uno de sus pasajes. Dice, ya lo leyó. Bueno, lo intenté, hermanos, pero no pude. Su esposa, creo, bueno, de la novela, parece que fue un viaje por Francia o por ahí, por Europa, y él se quedó, no sé si en Brasil o por ahí. Se vuelven a encontrar y la esposa le dice, ¿quieres que te diga con cuántos me acosté? Y entonces son palabras del escritor, le pone otro nombre, pero es él, es su corazón. Él tomó la pluma, él escribió. Dice, no me lo digas, prefiero no saberlo. Yo tampoco te voy a decir de lo mío. Esa es la caricatura, hermanos. Esos son los libros que leen nuestros jóvenes. Esos son los que les van a dejar de tarea. Como a nosotros en nuestros tiempos nos dejaron a Sartre, a Camus y todos esos. Huxley y etcétera. Entonces, ahí está la importancia, hermanos, de que estos temas sean conocidos, no solamente por nosotros, sino también por nuestros hijos, que ellos lo sepan. Hermanos, en el mundo pagano, las mamás se bañan con las niñas, tal como nacieron. Porque los psicólogos dicen, perdón, porque si hay psicólogos aquí, bueno, pues se me chispoteó. No, que estas cosas deben de ser naturales, etcétera. ¿Quién es tu maestro? ¿A quién te vamos a hacer caso, hermanos? Eso es lo importante. De aquí la importancia de que ambos cónyuges compartan la misma fe, que ambos vayan a la misma autoridad, que no haya contradicción, porque los niños también, bueno, ¿y a quién le hago caso? ¿A mi mamá o a mi papá? ¿Sí? Pero si ambos van a las Escrituras, no habrá conflicto para el joven. Pero si uno apela a las Escrituras, yo te digo, a mí me importa poco tu religión. Los niños están viendo, los jóvenes están viendo. Vean a dónde llevamos a nuestros niños, a dónde llevamos a nuestros jóvenes. No nos vamos solos. Cuando se divorcian, hermanos, ¡ay, es mejor estar divorciado! No es mejor. Lamentablemente a veces se tiene que llegar a eso, pero ese no es el estado natural del hombre, ¿no? Por eso es importante entender que ambos confesemos lo mismo. En el matrimonio, como una comunidad de fe, en esta comunidad el hombre y la mujer ejercen su oficio de esposo o esposa en un amor mutuo, en la unidad de la fe. La comunión de la fe cristiana es la que dirige el matrimonio más allá de su significado temporal. El esposo y la esposa, como miembros del cuerpo de Cristo, porque ambos son hijos de Dios, son hermanos en la fe, él y ella. Esto tienen que aprender. Que el mismo respeto que le tengo a mi hermano en la fe es el mismo respeto que debo tener a mi esposa, porque es mi hermana en la fe. El esposo y la esposa, como miembros del cuerpo de Cristo, se pertenecen el uno al otro. Veíamos en Corintios, ¿recuerdan? La mujer tiene todo el derecho de hacer reclamos sobre el hombre y no puede decir, llegué cansado, hoy no puedo. Y veíamos la inversa también. Hermanos, todas estas son dimensiones de la vida que no podemos ignorar. No solamente se pertenecen como hombre y mujer, sino como hijos de Dios. Porque dice el escritor, Dios dio dones a la iglesia. Luego, el don que el hermano tiene de cantar no es para que lo guarde en el almud. El de tocar, perdón. Bueno, no sé de cantar, hermano, a lo mejor también, ¿sí?
¿Para quién es ese don? Para la iglesia. Perdonen que lo diga de esa. Es mi músico. Es mi música. ¿Sí? ¿Por qué? Una bendición para la iglesia. Entonces nuestros dones están al servicio de la iglesia. ¿Qué sabes hacer? Pues eso que sabes hacer lo debes de poner al servicio de la iglesia. Luego, yo esposo, el Señor me ha revestido con algún don especial. La primera bendecida debe ser de mi esposa, y a la inversa. ¿Sí? Entonces nuestros dones son compartidos para el servicio de mi prójimo, y mi prójimo más próximo es mi esposo, mi esposa. Pero el matrimonio, como cualquier típica comunidad de fe, o es un matrimonio que vive en apostasía, o es un matrimonio que ama y sirve a Dios. ¿Qué dicen los cuentos de hadas? No sirven, son puras paparruchadas. Los cuentos de hadas dicen, se casaron y fueron felices. Pregúntenles a nuestras esposas. Ajá, mijito. No, la escritura dice, se casaron y fueron útiles. Es por esta razón que el matrimonio entre un creyente y un incrédulo es reprensible a la vista de Dios. Óiganme, señoritas, óiganme, jóvenes, no cometan los errores que cometimos nosotros. Aprendan de nosotros los adultos. Si Dios lo dijo, es que así va a ser. Y si ustedes desobedecen a Dios, tendrán sus consecuencias. Las tendrán. Pregúntenles a los que ya andaron el camino. Pregúntenles. Y van a ver qué testimonios vamos a escuchar. Una unión así entre un incrédulo y un creyente es incompatible. Es incompatible porque no puede existir una verdadera unidad entre la fe y la incredulidad. Pablo dice, ¿qué tiene que ver Cristo con Belial? Y cuando esto sucede, uno de los dos tiene que sacrificar sus principios. Y generalmente es el cristiano o la cristiana el que se calla. ¿Sí? Pero poco a poco le van ganando terreno. De manera que ese matrimonio va a estar bien mientras ella, si es ella la cristiana, o él, si es él el cristiano, guarda silencio. Uy, qué bien me llevo con mi esposa. Pues sí, siempre está callada. Uy, qué bien me llevo con mi esposo. Pues sí, él es el único que grita en la casa. ¿Sí? Cuando le pegan, por supuesto. El matrimonio, insistimos, es una comunidad de fe para compartir dones y talentos y ponerlos al servicio de la causa del reino de Dios. Dios nos unió para servir en el reino. Esto es más amplio que la iglesia. Esto es más amplio que el matrimonio. ¿Sí? Ambos de alguna manera están sirviendo al reino, en donde él apoya el ministerio de su esposa y la esposa apoya el ministerio del esposo. ¿Cuál es? No sé, sus oficios. Ese es su llamado, esa es su vocación, ese es su servicio en el reino. Servir en el reino no quiere decir que todos vamos a ser pastores. Usted es pastor. El ejemplo, el médico es pastor de los enfermos. El abogado de los, ¿cómo se les llamaría? Bueno, de los que son, tienen esas necesidades de ayuda legal. Ahí está su vocación. Ese es su trabajo en el reino. Por consiguiente, en un matrimonio, en una comunidad de fe, no puede entablarse una ruda competencia profesional entre los cónyuges para ver quién obtiene más logros personales. Parece que este es
lo último que estamos viendo en los matrimonios. El matrimonio, insisto, es una comunidad de fe que busca glorificar a Dios en todo lo que hace. La vida matrimonial es una perenne confesión de fe. Pero también tenemos que tener presente esta otra dimensión. El matrimonio es una comunidad de amor. El apóstol Pablo afirma que el amor es el resultado de una acción del corazón, de la conciencia y de la fe. Primera de Timoteo 1:5. De ahí que se considere como verdadero amor aquel que nace de un corazón limpio, es decir, un corazón regenerado, de una buena conciencia y de una fe no fingida. Decir que el amor tiene que brotar de un corazón limpio significa que el corazón debe haber sido regenerado por la fe en Jesucristo. Un corazón que ha sido lavado de pecado con la sangre del Cordero de Dios. Este es el principal fundamento para una expresión verdadera del amor. El amor, dice el apóstol Juan, no hace daño a nadie. Entonces, si yo amo a mi esposa, lo último que voy a buscar es dañarla, y viceversa. Lo último que yo quiero es, pues, que fueran efectivas estas palabras, ni tocarla con el pétalo de la rosa. ¿Sí? Cuando los cónyuges, ambos, varón y mujer, se someten a los principios direccionales de la palabra de Dios, ambos reconocen que dentro de la estructura matrimonial existen roles definidos para el hombre, roles definidos para la mujer. La mujer no trata de demostrar que es ella la que lleva los pantalones en la casa, ni el hombre trata de demostrar que yo puedo hacer las mismas cosas que ella. Mira, yo también uso aretitos y también uso bilé. Cada uno conoce su verdadero papel dentro del matrimonio. El esposo no la anda haciendo de esposa, ni la esposa la anda haciendo de esposo. Una cosa es distinta, es apoyar y ayudar en casos de necesidad. Y otra cosa es sustituir el oficio. Son dos cosas muy distintas, ¿sí? Que a veces nos toca hacer el desayuno. Pobres de nuestras esposas, casi las intoxicamos, ¿verdad? Pero lo hacemos de todo corazón. Pero no es el rol principal. Que la mujer trabaja, qué bien, gracias a Dios, ¿sí? Pero la Biblia sigue diciendo, la Escritura dice que esta es tarea del hombre. Es tarea del hombre. Que lo dice fulano que no, que lo dice sultano que no. Bueno, ¿a quién le vamos a hacer caso? Insisto, esto no quita, ni está impidiendo si la mujer va a trabajar, si, etcétera, no. Siempre que no se descuiden nuestros roles dentro del matrimonio. Hoy los hijos son hijos de guardería, ¿sí? No conocen más vocabulario que el de la chacha, no conocen más vocabulario que el de la maestra o la miss, como le dicen, ¿sí? Los niños deben ser educados bajo la sombra de los padres de familia. Bueno, los adultos ya la regamos, pero futuros novios, porque sí hay, futuros esposos, piensen en esto. Sus hijos deben de ser educados al amparo de ustedes, ¿sí? Con ustedes. Y eso es lo que debemos entonces de buscar, entender estos roles. Y el amor, nacido de una fe no fingida, apunta primeramente hacia una fe personal en Jesucristo como Redentor y soberano Señor de nuestras vidas y de nuestro matrimonio. Y seguidamente, que es un amor no nacido de intereses mezquinos, que tenga como único propósito satisfacer
deseos personales. En conclusión, ¿qué podemos decir de lo que hoy hemos comentado? Esposos, matrimonios actuales, no olvidemos, pues, que el matrimonio es una vocación divina. En Proverbios, por ejemplo, nos dice: la herencia lo dan los padres, pero la mujer prudente, ¿quién la da? Cuando buscamos la voluntad de Dios. Cuando no, cualquier chancla se le va a arrimar. ¿Sí? Debemos tener presente, matrimonios jóvenes, escuchen la exhortación, y por supuesto que nosotros también, que solo los cónyuges que empeñan su promesa para toda la vida tienen la libertad de desarrollar y mejorar su vida matrimonial. Solo los matrimonios que permanecen en los términos del pacto sobrevivirán. Porque hemos tenido dificultades. Que levante su mano el que no. Yo no los puedo levantar. Y florecerán. Aún en medio de los problemas y de las discusiones. Porque en medio de nosotros está Cristo. Porque en medio de nosotros está el Espíritu Santo. Porque en medio de nosotros está su palabra fiel que nos guía. Tomar el voto matrimonial es lo mismo que decir: ambos estamos en esto. Tú y yo estamos en esto. Ahora tú y yo estamos juntos. Ahora tú y yo juntos para toda la vida, en las duras y en las maduras. Ahora tú y yo o la bebemos o la desparramamos, pero siempre juntos. Esposos, esposas, futuros matrimonios, hay que luchar para fortalecer la vida matrimonial. No es fácil. Luche, esposa, por mantener unido su matrimonio. Luche por su esposo. Ámelo con todas las fuerzas de su corazón. Esposo, entréguese todo a su esposa. Ella no lo va a manipular porque es temerosa de Dios, teme a Dios y se guía por las Escrituras. Dice el apóstol Juan: en el amor no hay temor. Cristo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nuestro matrimonio? Metiches siempre va a haber, siempre los va a haber, pero ahí está Cristo, ahí está el Espíritu Santo. Así que, hermanos, no, que un novarrón, que una discusión, que un desacuerdo no enturbie nuestro matrimonio. Juan 16:33 registra: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Paz, paz, que en muchos hogares no se conoce, hermanos. Usted puede ver un BMW o un Ferrari o una mansión, etcétera, pero nada más vea las lloronovelas. No las veo, hermanos, pero cuando uno está cambiando canal, sí, sus vinotes que tienen allí, sus carnotas y toda la cosa, y discutiendo, como decía mi mamá, pan con cordonazo. O sea, ¿a qué sabe así, hermanos? ¿A qué sabe así el pavo? ¿Sí? Pues no, mejor aunque sean solo frijolitos, ¿verdad? Recuerdan que les comentaba de unos misioneros. La señora ocupada en sus asuntos del hogar, y que un día su vecina llegó, tocó, y la esposa del misionero, pues, como cualquier mujer, estaba haciendo los trabajos de su casa, y dijo: bueno, pues ni modo. Pero la vecina dijo: no te vengo a interrumpir, mira, tú sigue haciendo tu trabajo, solo déjame sentarme en la sala de tu casa.
Porque aquí hay paz, aquí se respira tranquilidad. Hermanos, que eso sea en nuestro hogar, un nidito de amor, un refugio de paz, donde el esposo acuda después de toda esa vorágine de problemas en el trabajo, sepa que hay unos brazos abiertos que lo esperan, donde la mujer también sepa que en medio de toda esa problemática que hay en el mundo, sepa que hay unos brazos que la apoyan, que puede decir cuentas, que puede oír las palabras, cuentas conmigo. Sí, hermanos, sin esposas la hemos regado. ¿Quién de nosotros como esposo puede decir que ha cumplido fiel y cabalmente su rol? No, ni les preguntemos, hermanos, porque ahorita nos sacan la lista. Y viceversa. Esa es nuestra realidad, porque lamentablemente el pecado todavía sigue ahí, presente. Pero Dios nos ha dado los medios de gracia para superar esas dificultades. Por eso el Maestro dijo: no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. No tengan miedo de amar. No tengamos miedo de amar y de mostrar nuestro amor por nuestra esposa, nuestro esposo. El apóstol Juan dijo: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces, para disfrutar el matrimonio en su plenitud, siempre debemos tener presentes: uno, nuestros votos matrimoniales. ¿Ya se le olvidó qué le prometió a su esposa en el momento en el altar? ¿Ya se olvidó qué le prometió a su esposo? Manténgalo vivo, manténgalo presente. ¿Qué fueron esos votos? Básicamente, 1, el compromiso; 2, la fidelidad; y 3, la exclusividad. Y cuando se presenten las dificultades, porque sin duda vendrán, hay que tener determinación para resolver los problemas con fe, en amor, con Dios, con Cristo, con su palabra, con nosotros mismos. Sí, vaya usted a su recámara, hínquese y ore: Señor, abre mis ojos, déjame ver en qué ofendí a mi esposa y dame el valor de pedirle perdón. Y vaya con su cónyuge y arregle ese asunto. Pecado confesado, pecado perdonado. Si Dios nos perdonó, ¿por qué no hemos nosotros de perdonar? Porque si nosotros no somos capaces de perdonar, quiere decir que nuestra deuda delante de Dios es mínima, de tal manera que Él tenía la obligación de perdonarnos. Pero la deuda de mi esposo, de mi esposa para conmigo, es mucho mayor, que no lo puedo perdonar. Eso, hermanos, es contumacia. Si Dios nos perdonó, Él nos enseñó a perdonar. Por tanto, aprendamos también a perdonar. Que Dios mantenga nuestros matrimonios. Que nos muramos de viejitos, de arrugaditos. Que yo pueda acariciar las arrugas de mi esposa. Que ella pueda tomar mis manos rasposas. Que el Señor nos permitiera llegar a esa edad. Que envejezcamos juntos. Que podamos ver nuestros nietos y podamos enseñarle a nuestros nietos el verdadero sentido y la esencia del matrimonio cristiano. Honroso es delante de Dios el lecho sin mancilla. Vamos a orar. No tenemos palabras para decir, Señor, para acercarnos a ti.
porque a la luz de tu palabra es lo primero que aparece ante nosotros. ¿Cuánto te hemos fallado primeramente a ti? Porque no hemos sabido ser la ayuda idónea para nuestro esposo o para nuestra esposa. Y no han sido pocas las veces, Señor, que hemos quebrantado el pacto. Perdónanos si hemos sido piedra de tropiezo para los matrimonios jóvenes, incluso, Señor, para los adolescentes. Padre, pero te damos gracias, porque pese a nuestras debilidades y a nuestras imperfecciones, tú has mantenido nuestros matrimonios. Nuestra esposa sigue con nosotros, nuestro esposo sigue con nosotros. Gracias, Señor. Pero ponemos en tus manos a los matrimonios jóvenes que están creciendo en la fe y que están pasando por las mismas dificultades que nosotros. Manténlos en la unidad de la fe y del amor, Señor. Por los jovencitos, Señor, que un día serán matrimonio. Desde ahora los encomendamos en tus manos, Señor. No los dejes naufragar. Guárdalos, Señor, en el hueco de tu mano. Protégelos, Padre Santo, de las influencias malignas. Que podamos ser testigos de sus matrimonios hechos conforme a tu palabra. En Jesús oramos. Amén.